Si usted ya saludó a alguien, puede tomar su lugar, hermanos, amén, y tomar su Biblia, porque vamos a estar usando en algunos pasajes, ¿verdad?, la palabra del Señor. No hay, hermanos, como predicar sobre la palabra del Señor y meditar en la palabra del Señor, y sobre todo, hermanos, si es un punto doctrinal, sobre todo mostrarlo a la luz de la palabra del Señor, amén, para que de esa manera a la persona, al decir, bueno, el pastor al estar predicando sobre este tema o sobre este punto doctrinal o sobre esta enseñanza, ¿en dónde se está basando el pastor? ¿De dónde toma el pastor esa enseñanza o esa doctrina o esa predicación? Entonces no hay, hermanos, como ir a la palabra del Señor y meditar en la palabra del Señor y saber que cada punto doctrinal, cada predicación y cada enseñanza tiene que tener como fundamento la preciosa, maravillosa, santa y eterna palabra de nuestro Dios, amén. Así es que eso solamente puede pasar, y claro, va a suceder si usted y yo dejamos que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Él tiene que hacer, y que en esta mañana, hermanos, Él se mueva, porque yo sé que el Señor nos quiere bendecir. Así es que el punto doctrinal del que vamos a estar hablando en esta mañana es bajo el tema de Cristo bautiza, amén. Creemos que Cristo salva, creemos que Cristo vive, creemos, hermanos, que Cristo sana, pero también la iglesia tiene que proclamar que Cristo bautiza. Y luego la próxima semana vamos a terminar con Cristo viene, amén, porque esa es la esperanza de todo cristiano, recibir el regreso de nuestro Señor Jesucristo, amén, cuando Él venga nuevamente a levantar a su pueblo, a levantar a su iglesia para llevarla al cielo. Pero el día de hoy, hermanos, nos toca meditar bajo el tema de Cristo bautiza. Es importante, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, y sobre todo si la denominación es Pentecostés, que la iglesia todavía siga proclamando y siga predicando y enseñando que Cristo bautiza. Entonces, este es un punto doctrinal muy importante, hermanos, porque la iglesia necesita el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia necesita el bautismo del Espíritu Santo. Usted y yo como creyentes necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Como hijos e hijas de Dios necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Usted y yo, hermanos, que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, ¿qué cree? Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y este tema, hermanos, hoy en día, lamentablemente, aún dentro del círculo pentecostés, aún dentro de las iglesias evangélicas denominadas Pentecostés, no se predica sobre el bautismo del Espíritu Santo. Se menciona así como algo, ¿verdad? Pues bueno, de vez en cuando se habla de vez en cuando sobre el Espíritu Santo, se menciona de vez en cuando sobre el Espíritu Santo, se tratan temas de vez en cuando sobre el Espíritu Santo, pero la iglesia, hermanos, constantemente tiene que predicar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo que todo creyente necesita. Es algo que todo creyente, hermanos, necesita experimentar en algún momento después de su conversión. Entonces, si usted ya nació de nuevo, si usted ya es salvo, si usted ya aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, gloria a Dios, porque esa es la salvación. Hemos recibido el perdón de pecados, y en aquel día Cristo nos va a regalar la vida eterna que Él prometió a todos los que habían de creer en Él. Entonces ya somos salvos, ya somos nacidos de nuevo, ya somos creyentes, ya somos discípulos o seguidores de Jesús. Pero eso no es todo. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que madurar, la iglesia tiene que ir más allá. Y hay, hermanos, entonces otro paso que, claro, primeramente o después es el bautismo en agua. Creemos y practicamos el bautismo en agua cuando somos sumergidos en las aguas bautismales en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también la iglesia, hermanos, necesita predicar, enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que proclamar que Cristo bautiza. ¿Y en qué bautiza Cristo, hermanos? Bueno, vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 3 versículo 11. Porque Juan, hermanos, conocido como el Bautista, Juan el Bautista, sabemos que él, hermanos,
preparó el camino para Jesús. Sabemos que él predicó el mensaje de arrepentimiento y también bautizó en las aguas para arrepentimiento. Pero él declaró algo, no solamente sobre él, sino sobre aquel que había de venir, que era más poderoso que él, que Juan decía: ni siquiera yo soy digno de desatarle la correa de su calzado. Fíjese lo que Juan el Bautista declaró de Jesús. Dice en Mateo 3:11, dice: yo a la verdad, hablando Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice: y él, hablando de Jesús, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, el que bautiza en Espíritu Santo y fuego es Cristo, es nuestro Señor Jesús. Y nosotros como iglesia cristiana creemos, hermanos, que eso no fue solamente para el tiempo del ministerio de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo no fue solamente para el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, sino que el bautismo del Espíritu Santo es algo para nuestros días. Y la iglesia, hermanos, necesita anhelar, necesita buscar y necesita pedirle a Cristo que sea bautizada en Espíritu Santo y fuego. Dice aquí, dice: él que es más poderoso que yo, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Como lo decía, hermanos, como iglesia evangélica Pentecostés, creemos en el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Al predicar o al enseñar sobre esta doctrina, no es solo para recordar, hermanos, lo que sucedió un día de Pentecostés, sino más bien poder creer que eso mismo puede suceder hoy mismo. Porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no cambia. Él sigue salvando, Él sigue sanando. Así que queremos que Él también siga bautizando en Espíritu Santo y fuego. Y como le mencionaba, hermanos, y nuevamente lo repito y lo recalco, la iglesia necesita ser bautizada en el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué, hermanos? Hoy en este día le voy a dar 3 razones por las cuales la iglesia necesita ser bautizada en Espíritu Santo y fuego. Necesita recibir, hermanos, ese poder del Espíritu Santo. La experiencia, hermanos, del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Claro, hermanos, primeramente creemos que una de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, pero no creemos que es la única. Creemos que a través de la soberanía de Dios y a través del mover del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, que dice la Escritura que Él reparte los dones como Él quiere. Nosotros, hermanos, sabemos que al venir el Espíritu Santo o al ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, vienen diferentes señales, diferentes evidencias, diferentes manifestaciones, diferentes dones, llamados o ministerios que suceden con el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, uno de ellos, hermanos, y el que la iglesia Pentecostés es en el cual enseña más o predica más o siempre hace énfasis, es el en hablar en otras lenguas, porque eso lo podemos ver a través de la Escritura, en los diferentes pasajes donde aquellos creyentes, hijos e hijas de Dios, al ser llenos del Espíritu Santo, una de las evidencias fue de que hablaron en otras lenguas. Por ejemplo, hermanos, si nos vamos a Hechos capítulo 2, dice la Escritura que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban orando, estaban esperando la promesa que Jesús les había dado: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa que oísteis de mí, porque no los voy a dejar solos, voy a enviar al Consolador para que Él esté con vosotros, para que Él los guíe a toda verdad y a toda justicia.
justicia para que Él los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Y entonces, hermanos, ellos estaban esperando esa promesa que días atrás habían recibido del Señor Jesús. Estaban orando, estaban reunidos, estaban unánimes, estaban en un mismo sentir en el aposento alto. Vino el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y dice la escritura que se oyó un viento recio y ese viento llenó la casa, y en aquel lugar, hermanos, dice que fueron repartidos y se asentaron sobre ellos lenguas, dice, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces podemos decir que fueron bautizados con el Espíritu Santo con fuego, y una de las evidencias fue el que hablaron en otras lenguas. Si nos vamos a Hechos capítulo 10, hermanos, en la casa de Cornelio, Pedro fue llevado a la casa de Cornelio, un hombre, verdad, romano, pero ahí, verdad, pues Dios quería mostrarle a Pedro que no nada más el don del Espíritu Santo era para los judíos, sino también para los gentiles. Y Pedro, hermanos, mientras está predicando al Cristo muerto y resucitado, dice la escritura que todavía Pedro no había acabado su mensaje, y Cornelio y su familia y los que él había invitado a su casa estaban escuchando atento el mensaje. Y dice que Pedro, hermanos, de repente se sorprendió, porque dice la escritura que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a magnificar a Dios. Entonces podemos decir que fueron llenos, bautizados con el Espíritu Santo y fuego, y la evidencia, sí, magnificaron a Dios, alabaron a Dios, glorificaron a Dios, pero también hablaron en otras lenguas. Si nos vamos a Hechos capítulo 19, cuando el apóstol Pablo visita la ciudad de Éfeso, había unos hombres ahí que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no habían oído que había Espíritu Santo. Y Pablo, hermanos, dice: ¿a poco no han oído que hay Espíritu Santo? Y les comienza a hablar y a predicar del Cristo, pero también del Espíritu Santo. Y dice la escritura que cuando Pablo pone las manos sobre ellos, descendió, cayó, fueron bautizados con el Espíritu Santo, y la evidencia fue de que comenzaron a profetizar, pero también hablaron en otras lenguas. Entonces, por eso la iglesia cristiana, hermanos, la iglesia Pentecostés, predica, enseña y tiene como punto doctrinal que al ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego, una de las evidencias o la evidencia inicial es el hablar en otras lenguas. Y nosotros, hermanos, lo seguimos creyendo, y por eso en la iglesia, cuando el mover de Dios es fuerte y Él nos guía a que hablemos en otras lenguas, lo tenemos que hacer, hermanos, porque eso es algo, verdad, que lo creemos, es algo que hemos experimentado, es algo, hermanos, que también tiene que ser enseñado, predicado, para que de esa misma manera la iglesia, así como la iglesia primitiva recibió el bautismo del Espíritu Santo y fuego, hoy en día la iglesia de Cristo reciba ese mismo bautismo en Espíritu Santo y fuego, porque el Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, en la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, creemos que una de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pero también, hermanos, tenemos que tener cuidado que el bautismo en el Espíritu Santo no solo sea una manifestación emocional, porque eso no es el propósito de ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, que solamente recibamos una manifestación emocional, en donde pues bueno, el Espíritu Santo me tocó, el Espíritu Santo me bautizó, el Espíritu Santo me llenó, pero hasta ahí no. Tenemos que, hermanos, el poder del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo algo tiene que hacer en nosotros. Y ahorita vamos a hablar de esas tres cosas, porque también, como le mencionaba, tenemos que tener mucho cuidado que solamente lo manejemos, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo o el mover del Espíritu Santo, con algo emocional. En donde sí el Espíritu Santo nos toque, en donde el Espíritu Santo se mueva, en donde el Espíritu Santo haga algo y nosotros lo creemos. Por eso en la iglesia, hermanos, bueno, si sucede, gloria a Dios, y si no sucede, no pasa nada, pero queremos que el Espíritu Santo se sigue moviendo y sigue manifestándose de muchas maneras.
Y hay personas, ¿verdad?, que de diferentes maneras sienten la presencia de Dios o el mover del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, si hay gente que nos ha estado acompañando, ¿verdad?, hay gente nueva que se ha añadido a la iglesia y a lo mejor usted ha visto, ¿verdad?, que en la iglesia oramos por los enfermos, oramos por las peticiones, oramos por las necesidades, oramos por las personas, y de repente usted ve que pues a lo mejor la persona comienza a llorar, o a lo mejor la persona comienza a temblar, o a lo mejor la persona cae bajo la unción o el poder de Dios, o la persona a lo mejor comienza a danzar en el Espíritu, o la persona comienza a hablar a lo mejor las lenguas que usted dice, no sé qué está diciendo el hermano o la hermana que está a mi lado, pero no le entiendo, pero yo sé que no es español, yo sé que no es castellano, y a lo mejor no suena como otro idioma, pero es una lengua que está hablando el hermano o la hermana. Bueno, eso son las manifestaciones del Espíritu Santo, y las creemos y las vemos en la iglesia, y gloria a Dios por ello, pero no se debe de quedar ahí. El Espíritu Santo tiene que cambiar y transformar la vida y los corazones. Entonces, gloria a Dios por las manifestaciones, y lo vamos a seguir creyendo, y se va a seguir practicando, y se va a seguir, hermanos, viendo eso mientras nosotros dejemos que el Espíritu Santo lo haga. Y si usted es sensible al Espíritu Santo, gloria a Dios, porque entonces, hermanos, el Espíritu Santo lo va a tocar y lo va a llenar de su presencia. Y no importa que el domingo pasado haya experimentado aquello, deje usted que el domingo pasado lo llenó, el domingo pasado lo experimentó, pero ahora experimente, hermanos, el Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo, porque sí, la experiencia fue el domingo pasado, pero hoy es una nueva experiencia, es una nueva manifestación, es un nuevo río de vida que está fluyendo desde su interior. Así es que no se limite a experimentar y dejar que el mover del Espíritu Santo toque su vida y su corazón. Pero como le mencionaba, tenemos que tener mucho cuidado de limitar el bautismo del Espíritu Santo a una manifestación emocional. Entonces, ¿por qué la iglesia, hermanos, necesita el bautismo del Espíritu Santo y fuego? ¿Por qué la iglesia necesita experimentar este bautismo del Espíritu Santo y fuego? Mire, yo le voy a dar el día de hoy tres razones, pero si usted quiere, hermanos, indagar más o profundizar más, el año pasado que hablamos de nuestra serie del Espíritu Santo, y hablamos de el sello del Espíritu Santo, hablamos de el bautismo del Espíritu Santo, el antes de Pentecostés, hablamos del bautismo también del Espíritu Santo, hablamos de las manifestaciones o del mover del Espíritu Santo. Esas 5 predicaciones ya no están en Facebook, pero están en nuestro canal de YouTube. Ahí vaya a playlist y ahí puede buscar esa lista, ¿verdad? O esa carpeta, voy a llamarlo así, esa carpeta en donde están esos 5 mensajes que hablamos el año pasado sobre el Espíritu Santo. Y entonces ahí usted puede, hermano, nuevamente refrescar su mente con esos mensajes. Pero también el año pasado, hermanos, tuvimos a la venta en la parte de atrás estos libros, que son libros pequeños. Se titula El bautismo en el Espíritu Santo. Fue escrito por el pastor Juan de Dios Acuña Cabrera. Él estuvo muchos años atrás como pastor de la iglesia Magdiel, que está por la calle Matamoros. Ahorita él es pastor, pero en los Estados Unidos, y él escribió este libro, El bautismo del Espíritu Santo. Así es que si usted quiere saber más o conocer más sobre el bautismo del Espíritu Santo, al finalizar el culto, en la parte de atrás hay unos ejemplares ahí que usted puede comprar, hermanos, 1 o 2 o lo que usted quiera, necesite, y leerlo, hermanos, para que de esa manera se llene más, se empape más de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Pero el día de hoy, como solamente tengo un domingo para hablar sobre el tema o bajo el tema Cristo bautiza, pues yo tengo que hacerlo rapidito, ¿verdad? Y lo más pronto posible, porque al final queremos orar y queremos pedir a Dios que Él siga llenando y bautizando. Amén. Entonces, ¿por qué la iglesia, hermanos, necesita el bautismo del Espíritu Santo? Número 1, la iglesia, hermanos, necesita el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos del bautismo
del Espíritu Santo y fuego, estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Entonces, vaya conmigo a Lucas capítulo 24, versículo 49. ¿Por qué la iglesia necesita el bautismo del Espíritu Santo? Porque la iglesia, hermanos, necesita el poder del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver las 3 razones por las cuales la iglesia necesita ese poder. Entonces, la iglesia necesita el bautismo del Espíritu Santo y fuego para recibir ese poder que viene de lo alto. Lucas 24, versículo 49. Amén. Dice la palabra de Dios: he aquí, hablando Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Acá, hermanos, Juan había dado testimonio de que iba a venir uno más poderoso que él, que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y luego Jesús les dice a los suyos: no se muevan de la ciudad de Jerusalén. Dice, porque aquí en la ciudad de Jerusalén van a recibir a un poder, van a recibir un poder sobre ustedes, van a recibir van a ser revestidos de ese poder de lo alto. Y Jesús, hermanos, si sabía que él mismo necesitaba ese poder, ¿cuánto más los discípulos no iban a necesitar ese poder? Si Jesús, cuando él caminó en esta tierra, necesitó el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para vencer la tentación, para andar caminando sobre la tierra, predicando, enseñando, sanando a los enfermos, necesitaba ese poder para poder pasar por todo el sufrimiento en la cruz del Calvario. Y ese mismo poder hizo que él tomara vida, y fue el poder de la resurrección por la cual él se levantó de entre los muertos. Hermanos, si él necesitó ese poder, él sabía que la iglesia o los que habían de creer en él iban también a necesitar ese poder. Por eso le dice a los suyos: no se vayan de Jerusalén, espérense en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y no solamente aquí, hermanos, les habló sobre este poder. Si vamos a Hechos capítulo 1 versículo 8, todos conocemos este pasaje. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús le está diciendo: cuando sean bautizados en Espíritu Santo y fuego, van a recibir ese poder. Y ese poder va a venir de lo alto. No va a ser un poder carnal, no va a ser un poder humano, no va a ser un poder que van a recibir de algún imperio, no va a ser un poder que van a recibir de un gobierno, no va a ser un poder que va a salir de ustedes, no, va a ser un poder que va a venir desde lo alto. Y van a recibir ese poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queriendo decir, hermanos, que al recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego, o al recibir ese poder que viene de lo alto, tenemos que dar testimonio de ese poder. Nuestra vida tiene que dar testimonio de ese poder. Y como le mencionaba, sí, ese testimonio puede ser las diferentes manifestaciones, pero no podemos cerrarlo ahí. Sí, gloria a Dios, porque ese poder, hermanos, entra en nuestra vida y sentimos el poder de Dios, y sentimos la gloria de Dios, y sentimos la presencia de Dios. Y gloria a Dios por ese poder que viene de lo alto. Y por eso se manifiesta de alguna manera el poder de Dios sobre la vida de las personas. Pero no se puede quedar solamente en una manifestación emocional. El poder de Dios tiene que ir más allá. ¿Qué hace, hermanos, el poder de Dios? Mire, en estos dos pasajes, en el de Lucas y en el de Hechos, la palabra que es usada aquí es la palabra poder. Esta palabra, hermanos, significa en el idioma griego dunamis. Dunamis. Y esa palabra, hermanos, o de esa palabra viene la palabra que nosotros conocemos en nuestro idioma, dinamita. ¿Y cuántos saben lo que hace la dinamita? Todos sabemos lo que hace la dinamita, ¿cierto o no? La dinamita, hermanos, es fuego. La dinamita es una explosión. La dinamita causa ruido. La dinamita causa estruendo.
Queriendo decir, hermanos, que si el poder que recibimos de parte de Dios, algo tiene que ocasionar en nosotros. Tiene que ocasionar un ruido, tiene que ocasionar un estruendo, tiene que ocasionar un sacudimiento, porque eso es lo que la dinamita hace. Si usted pone, hermanos, algo de dinamita y usted le enciende ese fuego, ¿verdad? Porque ese es el poder es del Espíritu Santo. Pero cuando somos bautizados con fuego, pues imagínense el poder del Espíritu Santo y luego el fuego del Espíritu Santo, algo tiene que suceder, hermanos. Algo tiene que pasar. Y yo siempre, hermanos, lo he mencionado en ocasiones anteriores. Usted se acuerda, hermanos, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y días después se encontró a las orillas del monte Sinaí. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que estaba sucediendo en el monte Sinaí cuando el poder de Dios o la presencia del Espíritu Santo descendió? ¿Qué estaba pasando, hermanos? ¿Estaba todo tranquilo y sereno? No. Si usted ha leído su Biblia, usted se va a dar cuenta, hermanos, que cuando descendió la presencia de Dios, la gloria de Dios sobre el monte Sinaí, dice la Escritura que el monte Sinaí, hermanos, se movía y se estremecía en gran manera. Dice que había sonido de bocina. La gente que estaba acá abajo, el pueblo hebreo, se asustó y ellos dijeron: no, Moisés, habla tú con Dios, sube tú al monte, eso no es para nosotros. Pero el monte, ante la gloria y la presencia de Dios, aún un monte no se pudo mantener tranquilo. Por eso cantamos: la gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Dice: y el monte temblaba porque Dios estaba ahí. No es un corito que cantamos por cantarlo, no, es bíblico. Porque cuando la gloria, el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo descendió en el monte Sinaí, dice que había sonido de bocina, dice que había humo, dice que el monte estaba temblando. El pueblo se asustó, pero hubo dos que subieron al monte: Moisés hasta la mera cumbre, ¿verdad?, para recibir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y Josué, que no se le despegaba. Ahí estaban experimentando el mover de Dios. Entonces, si el poder de Dios, si el Espíritu Santo, si la gloria y la presencia hizo eso con un monte, ¿usted cree que a nosotros no nos puede hacer algo? Claro que sí. Por eso, hermanos, si el Espíritu Santo lo toca, déjelo que le toque. Déjese y ríndase delante del Espíritu Santo y Él va a hacer lo que tenga que hacer en su vida. Necesitamos ese poder, hermanos. Este poder no es solo una emoción, no solo es un momento o un instante, es algo que el cristiano tiene que experimentar en lo más profundo de su ser. Por eso la iglesia necesita ser bautizada en Espíritu Santo y fuego, y necesita recibir el poder de lo alto. Porque ¿qué hace el poder de Dios? Tres cosas que hace el poder de Dios. Número uno, hermanos, el poder de Dios nos transforma. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego, o el poder de Dios, o el poder del Espíritu Santo, tiene que transformar nuestras vidas. No solamente puede ser una emoción, no solamente puede ser un momento o un instante, no, tiene que haber una transformación. Y eso lo causa el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso dice que necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué hace el fuego, hermanos? El fuego quema, el fuego consume. ¿Y qué va a quemar en nosotros? ¿Qué va a consumir en nosotros? Lo que a Dios no le agrada. Lo que está estorbando nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, que no se alinea a la voluntad del Padre, a la voluntad del Hijo y a la voluntad del Espíritu Santo, el fuego de su presencia, no solamente, hermanos, nos va a hacer que ardamos para que estemos llenos, ¿verdad?, de la presencia del Espíritu Santo. No, ese fuego es un fuego purificador, es un fuego transformador, es un fuego que tiene que obrar en las profundidades de nuestro ser y quemar toda impureza, toda maldad, todo pecado que esté ocasionando que yo no pueda caminar de acuerdo a la buena, agradable y perfecta voluntad de mi Padre Celestial. Entonces la iglesia necesita el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, necesita ese poder dunamis de Dios. ¿Para qué? Número uno, porque ese poder de Dios transforma.
Y vamos a ver el ejemplo de Pedro, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos 2:14. Después de que estaba también Pedro con los 120 en el aposento alto, y Pedro también fue bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Y después, hermanos, de que toda la gente estaba pensando que los que estaban ahí estaban ebrios, porque si usted lee los siguientes versículos del capítulo 2, dice que muchos dijeron: estos están llenos de mosto. Esa es la palabra que se usa bíblica, pero esa palabra mosto es: están embriagados, están ebrios, porque todos fueron llenos del Espíritu Santo, hermano. Entonces, mire, para que los compararan como borrachos o como embriagados, algo tuvieron que manifestar esos 120. Me imagino que era un escándalo y me imagino que era un alboroto, y aquellos no los entendían, y entonces comenzaron a decir: no, hombre, estos están llenos de mosto, estos están borrachos, estos están ebrios, algo está pasando con ellos. Pero cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie, dice: no, hermanos, no es que estén borrachos, no es que estén ebrios. Dice: no, son las 9 de la mañana, es la hora tercera, las 9 de la mañana. No es posible que estén borrachos y que estén ebrios. Dice: no, esto es lo que fue profetizado por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Jehová, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los niños, las niñas, los jóvenes, los ancianos van a profetizar, van a ver visiones, van a tener sueños, van a ser todos llenos del Espíritu Santo. Queriendo decir, hermanos, que el Espíritu Santo muchas veces va a hacer que parezca que la gente está ebria y que la gente está tomada. Pero déjeme decirle, no importa lo que los demás piensen, déjeme decirle, la Biblia dice que no me embriague yo con vino en el cual hay disolución, más bien sea yo lleno del Espíritu Santo. El poder de Dios nos transforma. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y comenzó Pedro, hermanos, a predicar. Comenzó a hablarles del Cristo de la gloria, del Cristo que había sido muerto, pero que al tercer día había resucitado. Y luego, si nos brincamos al versículo 40, Hechos 2:40, dice: y con otras muchas palabras Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 50 días atrás, hermanos, Pedro, no una, no dos, 3 veces delante de los hombres había negado al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de la negación de Pedro? 50 días atrás lo había negado. Oye, tú andabas con este hombre. No, yo no lo conozco. Oye, tu forma de hablar te delata. No, yo no lo conozco. Oye, tú eres uno de esos galileos que caminaba con Jesús. No, yo no lo conozco. Y cantó el gallo. Y Pedro se acordó que Jesús le había dicho antes: Pedro, de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Cruzaron miradas, la mirada de Jesús y la mirada de Pedro. Y cuando Pedro vio la mirada aún amorosa y misericordiosa, no de juicio, de Jesús, dice que se fue a llorar amargamente. Delante de los hombres, 50 días atrás, Pedro había negado a Jesús. Pero ahora que había recibido el poder del Espíritu Santo, delante de los hombres, ya no le estaba negando, ya le estaba confesando. Que se puso en pie y dijo: no, esto fue profetizado por el profeta Joel. Esto es el derramamiento del Espíritu Santo. Y aquel Cristo les voy a predicar en esta mañana. Y comenzó a predicar, y dice el 40, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba: sean salvos de esta perversa generación. Y dice la Escritura, hermanos, que los que estaban ahí fueron conmovidos por la predicación de Pedro, una predicación llena del poder del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, hermanos, que fueron bautizados, y en aquel día a las 9 de la mañana
eran 120, para la tarde probablemente ya eran 3120 miembros que la iglesia primitiva tenía. Y sabe, hermanos, ahí se cumplió la más grande profecía sobre la vida de Pedro. Ya no vas a pescar peces, Pedro, vas a ser pescadores de hombres. Y 3000 personas se congregaron en ese lugar para recibir el mensaje de Pedro, un hombre transformado por el poder de Dios. ¿Por qué hablo de Pedro, hermanos? Porque Pedro, como le mencionaba, 50 días atrás había negado al maestro, pero ahora, por medio del bautismo del Espíritu Santo y fuego, por medio del poder del Espíritu Santo, la vida de Pedro había sido transformada. Y ya no era un hombre que negaba a Jesús delante de los hombres, ahora predicaba a Jesús delante de los hombres, enseñaba de Jesús delante de los hombres. Y ahora, hermanos, esos hombres que un día a lo mejor escucharon que Pedro había negado a Jesús, ahora se estaban convirtiendo al evangelio, estaban recibiendo el regalo de la salvación, estaban siendo bautizados en agua y añadiéndose a la iglesia por las palabras de un hombre lleno y transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué hace el poder de Dios? Número uno, el poder de Dios nos transforma. El poder del Espíritu Santo, hermanos, cambió a Pedro. Días atrás había negado a Jesús delante de los hombres, ahora le estaba predicando, y a consecuencia de esa predicación muchos fueron salvos. Queriendo decir, hermanos, que lo primero que hace el bautismo del Espíritu Santo y el poder es que nos transforma. Usted no puede ser el mismo de antes. Si usted deja que el Espíritu Santo lo bautice y sobre todo deja que ese fuego lo transforme y lo purifique y queme todo lo que tenga que quemar, y si usted recibe el poder de lo alto, déjeme decirle, usted no va a ser la misma persona de antes. Su vida tiene que cambiar, iglesia. Su vocabulario tiene que cambiar. Su forma de andar tiene que cambiar. Y aún lo voy a decir, aún su forma de vestir tiene que cambiar. Porque eso lo hace el poder de Dios. No porque yo lo diga, no porque sea una doctrina de la iglesia, no porque seamos religiosos, no. El poder de Dios cambia y transforma la vida de aquel que le dice: aquí estoy, Espíritu Santo, lléname con tu poder. Pero también cambia y transforma todo mi ser para honra y gloria de tu precioso nombre. Entonces, un cristiano que ha recibido el bautismo o el poder del Espíritu Santo ya no puede seguir haciendo lo que antes hacía. Tiene que ser transformado. Tiene que ser transformado. Tiene que ser moldeado en otra persona. Tiene que ser cambiado. Y yo sé que usted lo ha vivido, y yo lo he vivido, y lo está experimentando, y yo lo estoy experimentando, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Él no ha terminado con usted, Él no ha terminado conmigo, pero eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Entonces, número uno, el poder de Dios transforma la vida y los corazones. Número dos, hermanos, el poder de Dios nos ayuda a atravesar las luchas y pruebas. Dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción. Muchas son las aflicciones del justo. Escuché una vez una anécdota de un hermano que fue con el pastor y le dice: pastor, ore por mí porque ya no quiero tener luchas y pruebas. Y el pastor, siendo sincero y honesto, le dijo: hermano, pues voy a orar para que se muera. Porque la única manera que usted va a terminar de tener luchas y pruebas es cuando caiga en el pozo. Es la única manera. En el mundo tendremos aflicción. Muchas son las aflicciones del justo. Pero dice esos pasajes: sí, en el mundo tendremos aflicción. Pero dice Jesús: pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Si Él ha vencido al mundo, ¿qué cree, iglesia? Él también ha vencido nuestra aflicción. Sí, muchas son las aflicciones del justo, pero ese pasaje no se queda ahí. Dice: pero de todas ellas le librará Jehová. Sí, en el mundo vamos a tener luchas, pruebas y tribulaciones. En el mundo vamos a tener aflicción. Muchas van a ser las aflicciones del justo, pero
La iglesia por eso necesita el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Necesita el poder de lo alto, porque el poder de Dios nos ayuda a atravesar las luchas y las pruebas. En Hechos capítulo 4, hermanos, versículo 23 y 24. No hay como estudiar la iglesia primitiva, hermanos, que fue movida en el poder del Espíritu Santo, que se movió en el mover del Espíritu Santo. Y sabe usted, hermanos, que el libro de los Hechos es el único que no se ha terminado de escribir. Todos los demás libros ya se terminaron de escribir. La revelación ya se cerró. Pero el libro de los Hechos, la iglesia lo sigue escribiendo hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Por eso el libro de los Hechos termina muy curioso y muy raro. En cambio, muchas de las cartas terminan siempre con un amén, un amén, un amén, porque ya se cerró. Se terminó, así sea lo que se ha dicho, lo que se ha escrito. Pero el libro de los Hechos se sigue escribiendo. Sí, en nuestra Biblia hay 28 capítulos del libro de los Hechos, pero la iglesia ha escrito el capítulo 29, el 30, el 31 y así hasta nuestros días. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia primitiva, hermanos, sí fue movida en el poder del Espíritu Santo, pero la iglesia de hoy en día necesita ser movida en el poder del Espíritu Santo. Así es que Hechos 4, 23 y 24 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Aquí, hermanos, los discípulos estaban enfrentando un momento difícil. Se lo voy a parafrasear, ¿verdad? Para no darle toda la historia. Todos conocemos, ¿verdad? Hechos capítulo 1 es la preparación, ¿verdad? La introducción. En Hechos capítulo 2 viene el día de Pentecostés, pero ya llenos del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 3, hermanos, sucede un milagro asombroso, la curación de aquel hombre, o la sanación, el milagro de aquel hombre cojo que estaba sentado a la puerta la hermosa en el templo. Y fue, ¿verdad? O recibió la sanidad, porque dice la escritura que Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo, y este hombre pues les estiró la mano para recibir una limosna. Y Pedro y Juan le dicen: mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, eso te damos. ¿Y qué tenían, hermanos? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina, levántate y anda. Dice que le extendieron la mano. Aquel hombre extendió su mano, lo pararon, hermanos. Dice que sus tobillos fueron afirmados en ese momento. Y dice la escritura que entró cantando y saltando y brincando en el templo y dando la gloria a Dios. Y por este milagro hizo que los judíos, el sistema religioso, se enojara en contra de los apóstoles, sobre todo en Pedro y en Juan. Y los llamaron: a ver, vengan ustedes para acá. Porque déjenme decirle, hermanos, para esto dice la escritura que a causa de ese milagro, ¿sabe cuántas personas se convirtieron? Dice que 5,000 personas a causa de ese milagro. Lo dice la escritura. Dice que se convirtieron 5,000 personas porque el milagro en el hombre que se había hecho era algo asombroso, lo que había pasado por medio de la mano de los apóstoles. Entonces los llama: a ver, vénganse ustedes para acá. Ya hicieron un alboroto, están predicando al Jesús que murió y que según ustedes resucitó. Han hecho un milagro. Muchos de los nuestros se han convertido a ese cristianismo y a ese mensaje de salvación y a ese Cristo que ustedes han predicado. Así es que les prohibimos que hablen en el nombre del Señor Jesús. Ya no pueden hablar, ya no pueden testificar lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído. Y Pedro y Juan, sabiendo, hermanos, que los podían azotar, que los podían encarcelar, y que los encarcelaron un día antes y luego los soltaron al siguiente día, y que les podía aún llegar a que ellos recibieran la muerte, ellos dijeron: no podemos callar y no podemos dejar de hablar lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han escuchado. Y cuando salieron y fueron puestos en libertad, porque les dijeron: ya no anden predicando,
Ya no queremos oír que anden predicando. Ya no queremos oír que anden anunciando. Esta era una aflicción para los discípulos, hermanos. Porque ellos sabían muy bien lo que les podía pasar si ellos seguían predicando y anunciando el mensaje de Cristo. Pero dice la Escritura, y leímos en el versículo 23 y 24, que vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, hermanos, alzaron unánime la voz a Dios. Comenzaron a orar. ¿Y sabe qué oraron? Versículo 31. Bueno, en todos estos versículos encontramos la oración, ¿verdad? Y ellos dicen: mira, Señor, sus amenazas, mira que ellos nos han prohibido que nosotros hablemos y prediquemos a Cristo. Pero, hermanos, ellos, ¿sabe que oraron? Para pedir valor y confianza. Dice: Señor, nosotros no nos vamos a callar. Nosotros vamos a seguir predicando el mensaje de salvación. Vamos a seguir predicándote a ti. Dice: tú encárgate de ellos. Dice: pero a nosotros danos el denuedo o la valentía para seguir predicando tu palabra. Y tú, Jesús, solamente te pedimos que extiendas tu mano para que sigan haciéndose señales, prodigios y maravillas. En otras palabras, si la curación de aquel cojo los enojó, sigue haciendo señales, prodigios y maravillas para que se enojen aún más. Porque nosotros no vamos a callar, vamos a seguir predicando tu palabra. No nos vamos a encerrar, no nos vamos a cruzar de brazos, vamos a seguir predicando tu palabra. Y cuando hubieron orado, versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía. Esa es la palabra denuedo. Con valentía, dice, siguieron hablando con valentía la palabra de Dios. Le decía yo, hermanos, que el punto número 2 es que el poder de Dios nos ayuda a atravesar las luchas y pruebas. Si Pedro y Juan y los demás discípulos no hubieran tenido el poder de Dios, esa lucha y esa prueba y esa aflicción los hubiera encerrado. Ellos hubieran dicho: hasta aquí, no vamos a arriesgar nuestra vida porque no vale la pena. Mejor nos callamos, mejor regresamos a lo que nos dedicábamos antes, mejor vamos a encerrarnos y vamos a dejar que las cosas pasen y a ver qué pasa allá en el futuro. Mejor vamos a cruzarnos de brazos y ya no vamos a predicar en el nombre de Jesús. Vamos a cruzarnos de brazos y mejor ya no vamos a orar por los enfermos, porque si oramos por los enfermos y son sanos, se nos van a volver a enojar, nos van a volver a amenazar, nos van a volver a encarcelar, nos van a querer a lo mejor azotar, o a lo mejor nos van a querer hasta quitar la vida. Pero mejor aquí tranquilitos. Vamos a dejar que pase la lucha, vamos a dejar que pase la aflicción. Déjeme decirles, si ellos no hubieran tenido el poder de Dios, ellos hubieran hecho exactamente eso que acabo de compartir con ustedes. Porque es muy fácil, ante la lucha, ante la adversidad, cruzarnos de brazos, desaparecer, encerrarnos y ya no saber nada. Pero eso no hace el poder de Dios. El poder de Dios no nos va a hacer que nos crucemos de brazos. El poder de Dios no va a hacer que nos encerremos. El poder de Dios no va a hacer que nos demos la media vuelta y nos regresemos hacia atrás. Eso no va a ser el poder de Dios. ¿Sabe qué va a ser el poder de Dios? Nos va a levantar. Y el poder de Dios nos va a dar fuerzas. Y el poder de Dios nos va a dar valentía. Y el poder de Dios, hermanos, va a hacer que nosotros podamos hacer algo para decir: sí, estoy pasando por una lucha, pero la lucha no me va a ganar porque yo tengo el poder de Dios en mi vida. La aflicción no me va a ganar porque tengo el poder de Dios en mi vida. El problema no me va a ganar porque tengo el poder de Dios en mi vida. Por eso necesitamos, la iglesia necesita el poder de Dios, porque mientras estemos en el mundo tendremos aflicción.
Como justos, muchas serán nuestras aflicciones, pero el poder de Dios nos va a ayudar a que podamos seguir hacia adelante, a que venzamos, a que hablemos con denuedo, con valentía, la preciosa, bendita y eterna palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios va a estar en nuestros corazones y va a ser hablada por nuestra boca. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios. Así es que número 2, iglesia, el poder de Dios nos ayuda a atravesar las luchas y pruebas. Si usted dice, pastor, ¿cómo le voy a hacer con esto? Ya no puedo con esta lucha, ya no puedo con esta prueba. Llénese del Espíritu Santo. Pide el bautismo del Espíritu Santo, pide el poder de Dios. Y el poder de Dios le va a dar fuerza, le va a dar valentía, le va a dar el ánimo, le va a dar lo que usted necesita para que usted se levante. Y aún en medio de luchas y de pruebas, vamos a seguir hacia adelante, porque tenemos con nosotros a alguien más poderoso que está con usted y conmigo, y su nombre es Cristo Jesús. Cuando a ellos, hermanos, les estaban pidiendo que callaran y que ya no más hablaran en el nombre de Jesús, ellos hicieron todo lo contrario. Comenzaron a pedir valor para seguir predicando. Esto fue posible por el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, el poder del Espíritu Santo que había en ellos. Y número 3, hermanos, Hechos capítulo 8, versículo 1. El poder de Dios, hermanos, nos impulsa a que vayamos afuera a anunciar el Evangelio. El poder de Dios no es solamente para que usted y yo lo experimentemos. Ay, gloria a Dios por el poder de Dios en mi vida. No, el poder de Dios, hermanos, dice la Escritura en Hechos 1:8. Ahorita volteamos los números, pero en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean testigos. Para que ustedes sean testigos de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por un momento, hermanos, se quedaron solamente los discípulos en Jerusalén. ¿Y sabe qué tuvo que levantar Dios? La aflicción, la persecución. Porque les dijo, no, a ver, yo les dije que ese poder era para que ustedes fueran testigos, sí, en Jerusalén, pero también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se han quedado con ese poder solamente aquí en Jerusalén. Entonces no solamente el poder de Dios es para experimentar nuestro Jerusalén, es para ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios dice, pues voy a tener que hacer algo para despertar su corazón, para despertar ese poder, porque no quiero que ese poder se quede en Jerusalén. Ese poder tiene que salir allá afuera. Y si volteamos los números, en Hechos 1:8 les dice, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Volteamos los números y ahora en Hechos 8:1 dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén, donde habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y fuego, el poder de Dios. Dice, pero a consecuencia de la persecución, todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Como Jesús diciéndole, les di ese poder, pero no para que se lo quedaran ustedes, no para que solamente se movieran en Jerusalén. Les di ese poder porque ese poder dunamis no ha explotado en ustedes. Lo han guardado solamente está en su corazón, pero yo quiero que ese poder dunamis explote en ustedes, sea una dinamita en ustedes y que ese poder pueda expandirse hasta lo último de la tierra. Entonces Dios permite que se levante una persecución para que entonces los discípulos puedan entender, entonces por medio de la persecución, ahora sí ese poder tiene que explotar en nosotros y para con los demás. Y gloria a Dios porque supieron entender, hermanos, lo que Dios les estaba diciendo. Porque dice en el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos se escondieron, se cruzaron de brazos, se llenaron de temor, renunciaron al evangelio. ¿Qué dice el versículo 4? Todos los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio.
Creemos en el mensaje de la cruz porque es poder de Dios para salvación. Les queremos venir a predicar al Cristo que murió en la cruz. Pero ¿qué creen? A los 3 días resucitó con poder y gloria. Les venimos a decir que lo que ustedes han leído muchas veces allá en el profeta Joel ya se cumplió en nosotros. Porque en nosotros ha sido derramado el Espíritu Santo. Pero ¿qué creen? Si ustedes también se arrepienten y se convierten, para ustedes y para sus hijos es la promesa y es el don del Espíritu Santo. Ellos, hermanos, supieron que ese poder que estaba en ellos no se podía quedar encarcelado, enjaulado ahí, hermanos, solamente como una emoción, como una transformación personal o como algo para que ellos pudieran atravesar las luchas y las pruebas personalmente. No, ellos pudieron entender que Dios tuvo que levantar aquella persecución para que ellos se activaran y el poder de Dios los sacara allá afuera, y entonces pudieran ellos ser testigos, verdaderos testigos del poder de Dios en sus vidas, y no solamente ellos, sino hacia los demás. Queriendo decir que número 3, hermanos, el poder de Dios nos impulsa a que vayamos afuera a anunciar el evangelio. El poder de Dios nos va a sacar de nuestro confort para llevarnos a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, usted invite a las personas. Vengan o no vengan, usted invite a las personas. Yo le quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted trajo a alguien a la iglesia? No tienes en qué ir, yo paso por ti. No te preocupes, yo paso por ti y yo te llevo a la iglesia. Y entramos juntos y nos vamos a sentar juntos y vamos a alabar a Dios juntos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le testificó a alguien allá afuera del poder de Dios en su vida? De lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo Dios lo ha cambiado, de cómo Dios lo ha transformado. ¿Cuándo fue la última vez que usted explotó como esa dinamita, como ese poder de Dios para aquellos que están allá afuera? Si no lo hemos hecho, pronto ese poder tiene que explotar. Y pronto ese poder tiene que hacernos ver que no lo podemos solamente, no nos lo podemos quedar para algo solamente nosotros, sino que tenemos que anunciar el poder de Dios a los que están allá afuera. Y proclamar que hay un Cristo que les ama, hay un Cristo que les salva, hay un Cristo que perdona pecados, hay un Cristo que vive y que así como Él vive quiere que ellos también vivan. Hay un Cristo que sana toda enfermedad y toda dolencia en su nombre. Hay un Cristo que sigue llenando con Espíritu Santo y fuego, que sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego, y que nos da de ese poder, sí, número 1, para que usted y yo seamos transformados. Número 2, nos da de ese poder para que podamos atravesar las luchas y las pruebas. Pero número 3, nos está dando de ese poder para que vayamos allá afuera y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en Cristo Jesús. Hace unos miércoles atrás prediqué sobre ese versículo, que anunciamos las virtudes de aquel, de Cristo, no las virtudes nuestras, aunque sean muy buenas, no las virtudes de la iglesia, no las virtudes del ministerio, no, las virtudes de Cristo. Porque Cristo es el que sana, Cristo es el que salva, Cristo es el que bautiza y Cristo es el que viene. Y la iglesia necesita ese poder de lo alto. Necesitamos, iglesia, ese poder de lo alto. Mire, la próxima semana, como le digo, tengo un domingo solamente para hablar de Cristo viene. Pero en algún momento de este año voy a retomar una de las series que ya he compartido y que compartí en unos videos, pero ahora lo voy a hacer aquí, ¿verdad? En domingo, en culto de domingo, para hablar, hermanos, sobre las señales de la venida de Cristo. Cristo viene pronto por su iglesia. Y de acuerdo a la Biblia, las cosas no se van a poner nada bien en el mundo. Si usted espera que las cosas se pongan bien en el mundo, está equivocado. Porque la Biblia a mí me dice todo lo contrario. Que antes de la venida de Cristo, las cosas se van a poner peores todavía.
Dice la Escritura, principio de dolores. Esa palabra dolores es la misma palabra para dolores de parto. Y usted sabe, hermanos, que los dolores de parto, ya cuando se va a dar a luz, no son leves, se intensifican más, ¿cierto o no? Son más dolorosos, son más fuertes, son más seguidos. Y luego, claro, viene la alegría y viene el gozo porque nace el bebé. Pero mientras viene Cristo por su iglesia, mientras viene la luz de un nuevo día, cuando Cristo regrese por su iglesia, los dolores de parto van a seguir en aumento. Y esto no es solamente para asustarnos a nosotros como iglesia, no. El mundo se está preparando. El mundo se está preparando. El mundo, hermanos, se está preparando de muchas maneras. Los científicos han hecho el reloj del Apocalipsis. No sé si usted ha escuchado de eso. Pero los más grandes científicos del mundo han preparado un reloj del Apocalipsis, que la última vez que yo vi, ¿verdad? No lo sé, pero la voy a traer de imagen la próxima semana. La última vez estaba en 90 segundos antes de la medianoche. Porque los científicos del mundo han dicho que a las 12 de la medianoche algo va a suceder en el mundo. No saben qué, pero algo va a suceder. Algo va a pasar. Y entonces ellos pusieron la manecilla de los segundos a 90 segundos antes de la medianoche, diciendo falta bien poquito ya. En cualquier momento puede pasar algo grande y terrible en este mundo y los científicos lo han afirmado. Allá, hermanos, creo que es en el país de Noruega, hicieron la bóveda del fin del mundo, en donde en esa bóveda, hermanos, subterránea, tienen de todo tipo de semillas de las plantas y de los árboles existentes en el mundo, en donde ellos han almacenado miles y millones de semillas, porque ellos dicen es que el mundo va a pasar por un desastre natural terrible. Dice, cuando tengamos que volver a repopular el mundo o a volver a tenerla, a hacer una repoblación del mundo, dice, entonces vamos a sacar las semillas de ahí, vamos a plantar y vamos a hacer esto y vamos. Fíjese, hermanos, el mundo se está preparando para algo terrible que ellos a su manera piensan que va a venir. ¿Cuánto más no la iglesia de Cristo, que sabe que Cristo va a venir por su iglesia, no se debe de preparar hoy en día? ¿Y sabe cómo debemos de prepararnos, hermanos? Con el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios es lo que nos va a ayudar para seguir hacia adelante. El poder de Dios es lo que nos va a ayudar para que usted y yo podamos vencer toda cosa que pueda venir a nuestra vida. Es el poder de Dios. El poder de Dios yo lo necesito y el poder de Dios usted lo necesita. Y toda la iglesia de Cristo necesita experimentar el poder de Dios. Dieguito, ¿me puedes ayudar con el teclado? Ahorita sube el grupo. Pero antes de esto, iglesia, usted personalmente, ahí en su lugar, le va a pedir a Jesús, porque Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Le va a pedir a Jesús una oración personal, que sea Él el que lo bautice en este día. Que sea Él el que llene su vida de ese poder de lo alto que usted y yo necesitamos. Sin ese poder, iglesia, no lo vamos a hacer. No lo vamos a lograr. Vamos a fracasar. Pero con el poder del Espíritu Santo vamos a poder seguir hacia adelante. Yo quiero que usted sea sincero con Dios, porque yo necesito ese poder y usted necesita ese poder. Pastor, es que hace tantos años ya fui bautizado con el Espíritu Santo. Necesitamos una llenura fresca del Espíritu Santo. Pastor, es que yo creo que yo ya tengo ese poder. Pues pídale a Dios más poder, porque qué vendrá no lo sabemos, por qué vamos a atravesar no lo sabemos, y necesitamos el poder de Dios. ¿Qué va a venir en el mundo? No lo sabemos, pero de algo estamos seguros, que tenemos el poder de Dios. El mundo puede llegar a su fin, el poder de Dios es infinito.
El mundo, hermanos, puede acabarse. El poder de Dios nunca se acaba y nunca se termina. Todo puede derrumbarse. El poder de Dios siempre va a permanecer firme y adelante. Necesitamos, iglesia, el poder de Dios.